la palabra. Me cuesta mucho trabajo, todo el mundo le llama maestro. Para mí Ricardo, Ricardo Cayuela. Ensayista extraordinario, quien no lo ha leído pues quiere decir que se ha perdido una de las mitades de la cultura de México, que desgraciadamente está sesgada por la mitad. Un extraordinario ensayista, es jefe de redacción de Letras Libres México y España, ha estado en la cabeza editorial de las revistas más importantes, como en su momento lo pudo ser Alejandría, Viceversa, Ricardo, se me está yendo, el Dominical de Juan Villoro. Y si con eso no está dicho quién es como editor, pues poco puedo añadir. Un gran maestro y un gran escritor, tanto de periodismo cultural como de ensayo de la forma más rigurosa. Ricardo Cayuela, por favor. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí con mi amigo Miguel Ángel. Estoy aquí por, yo diría, 3 lealtades. Una lealtad de patio de colegio, una lealtad de colaboradores del mítico sábado de uno más uno, de Roberto Batis, una lealtad de egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y sobre todo porque Miguel Ángel, que ha dicho y hecho muchas locuras, y todas son festejables y buenas hasta que te hieren, es de los pocos que yo he conocido que al mismo tiempo tiene la nobleza de pedir perdón. Y eso es más complicado de encontrar, entonces en ese sentido estoy también justamente porque ha sabido en el momento importante pedir perdón. Yo lo conocí en el Instituto Luis Vives, es 4 años más grande que yo, y me producía una enorme fascinación cuando yo iba en primero de secundaria, ver a la gente de primero de prepa discutiendo de Trotsky y de Kirov y de 100 años de soledad, que acababa de salir, que era un inmenso debate, y yo la verdad es que quería estar ahí, quería estar en esas discusiones y quería estar en esa conversación, y fue como un gran aliciente él, Pablo Soler Frost, Alberto López Fernández, y tantos otros como de esa camada de Luis Vives, de un poco entre la bohemia, hijos del exilio, hijos de escritores, que la verdad teníamos como insaculado la discusión de los libros y las ideas, venía de familia, lo habíamos en cierto sentido mamado, ¿no? Y para mí era tan emocionante que pues fue como un gran motor de lectura y de intentar estar como a la par de ellos, ¿no? De poder participar en esos debates de la escuela. Célebres las discusiones entre Pablo Soler Frost y Miguel Ángel Díaz Monjes en el Luis Vives, la verdad. Porque Miguel Ángel jugaba a ser un comunista ortodoxo, justificando locuras, y Pablo Soler Frost, los dos actuando, y los dos adolescentes, y los dos apasionados, y los dos obviamente inteligentes, y amigos, le contestaba jugando a ser una suerte de protofascista un poco extraño, ¿no? Y luego lo que él se ha convertido en una especie de católico digno habitante de la futura República Amorosa, pues es muy extraño, ¿no? En cualquier caso, pues tengo grabadas esas imágenes y estoy, digamos, en esa lealtad. La segunda lealtad es los pasillos de Filosofía y Letras, donde perdíamos el tiempo en lo que se llamaba el lagartijero, porque no teníamos ni siquiera cafetería. El miedo al 68 y a que los estudiantes se reunieran a platicar había hecho que la UNAM durante muchas generaciones vivieran sin cafetería. Entonces nos poníamos ahí al sol, le comprábamos café al Café Nauta, que lo vendía de ambulante, y nos poníamos a discutir de lo divino y de lo profano. Y luego, bueno, compartir con él las páginas del sábado. Yo tengo la gloria de ser el único que Huberto Batis ha corrido de su suplemento porque me pasaba, lo cual tiene su mérito, y ahí la verdad es que sí me gustaba estar compartiendo las páginas con Miguel, ¿no? Me sumo al extrañamiento de Mónica y en cierto sentido tácito de Guillermo,
de por qué alguien que desde la secundaria está imbuido del demonio de las letras no había escrito ni un solo libro, ¿no? Y me parece que este libro es importante, no tanto por el libro en sí, aunque desde luego, y quiero hablar un poco de él, sino porque hay veces en que es necesario como romper rutas en la vida, ¿no? y falsos obstáculos. Y yo creo que Miguel, con este primer libro, tardío en cierto sentido, pero en un autor que es más bien precoz, o sea, una extraña contradicción, va a lograr quitarse muchos fantasmas de la cabeza para poder hacer la obra y la trayectoria que en realidad puede hacer y para la que está claramente dotado, ¿no? Entonces me parece que es un libro que es importante también por eso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero es un libro, y son muchos libros, también un poco en la línea de lo que dice Guillermo. En realidad yo detecto 4 futuros libros que se pueden desprender de este. Uno es a lo Julio Ramón Ribeiro, el diletante del café, ¿no? Todas las veces que va al café buscando a Esteban para que le sirva, y son pequeñas ficciones, en realidad son relatos autobiográficos escritos en primera persona, muy crueles, pero que lo salva la idea de que primero son crueles con él mismo, con el que lo cuenta, y en ese sentido es válido después ser cruel con los demás si uno es primero con uno mismo. Me parece además que es el humor que mejor funciona. Y entonces, bueno, ahí hay la posibilidad de desarrollar un gran libro, digamos, de la cultura del café, de ir a perder el tiempo al café, a leer el periódico, pero ganarlo porque es la escritura, que está además muy ligado al exilio, a Tomás Segovia, no pomposamente, ¿no? El exilio, cómo sufrimos, la batalla del Ebro, no, una cosa vital, inteligente, dúctil, ¿no? Y yo creo que ahí hay una beta que es muy interesante. Otra que me parece que está esbozada también en el libro son las pequeñas ficciones, pequeñas fabulitas, siempre ancladas, como muy bien señala Guillermo de nuevo, a la primera persona, pero ya no son tan vivenciales, sino que pueden algunas incluso funcionar como pequeñas fábulas que van articulando, que se van reproduciendo a lo largo de notas de desencanto y otras virtudes, y en ese sentido yo creo que ahí hay una beta por desarrollar, ¿no? Que es interesante. Luego hay la parte más estrictamente descarnada, autobiográfica, de textos duros con su infancia, con su familia, consigo mismo, con sus estudios, y digamos, tono a lo Max Estrella, pensando en Luces de Bohemia de Valle Inclán, aunque claro, es una obra de teatro, estamos hablando de algo completo, una obra de ficción y de teatro, estamos hablando de algo completamente distinto, pero que tiene que ver con eso, con una vida difícil, pero que sabe componerla, y él tiene, digamos, una gran vertiente autobiográfica en todo lo que hace. Bueno, ¿por qué no desarrollarla hasta el límite? ¿Por qué no meterse más a fondo y indagar más a fondo en esos dolores? Porque esos dolores son el motor de la creatividad, ¿no? Yo creo que la literatura verdadera nace pues del disenso, del dolor, de la inconformidad, de los defectos, ¿no? Lichtenberg decía, dame a un hombre con un defecto y tendrá una idea, o tendrá ideas, ¿no? Si te va bien, eres feliz, eres próspero, eres guapo, pues no escribes, no tienes por qué escribir, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay ahí... Yo a pesar de eso escribo. Hay suficiente cúmulo para hacer algo, indagar más a fondo, más sistemáticamente, quizá por periodos, quizá por momentos, ¿no? Aquí hay solo aproximaciones, ¿no? Y luego está una parte de cronista, digamos, de haber trabajado en la construcción, como delineante, como arquitecto, una primera vocación que fracasó para luego dedicarse a la filosofía. Y ahí, bueno, nada es serio, también es muy autobiográfico, pero la mirada que él tiene sobre esos pueblos de México perdidos, sobre la relación con el sexo, con lo sagrado, con la comida, desde la marginalidad más absoluta, de esas vivencias, de ese México doblemente profundo y desconocido, me pareció que también ahí hay, digamos, muchas cosas para desarrollar, para indagar, para profundizar, ¿no?
detecto dos cosas que quizá están en contradicción con el tono desenfadado del libro. Una son las notas más estrictamente literarias, Melville y Kafka, o el homenaje a Cortázar, que son textos pues, que son muy serios, que son muy, como ensayos muy redondos, y no están ni en el tono del libro ni en el tono del propio Miguel Ángel, y se nota, es decir, que están ahí como una faceta que yo creo que es, en mi opinión, pues menos interesante, sobre todo teniendo todas estas, ¿no? Y también otra señal que me parece que hay que Miguel, que es tan inteligente, puede cuidar, es esta idea de que yo me quejo del mundo, lo critico, lo satirizo, pero al mismo tiempo lamento no tener éxito. Y esa es una contradicción muy grande. Yo creo que el éxito es una consecuencia de la sinceridad, de indagar a fondo, pero si está en el objetivo, o se filtra en el objetivo lo que se está diciendo, el lector dice, bueno, ¿qué me quieres decir? Pues a quién importa, es decir, lo importante es que tú estés diciendo e indagando a profundidad en tu vida, en tus textos, en tus lecturas, pero no lamentes una mala suerte, porque entonces el lector se pone alerta y dice, bueno, lo que estás buscando es una carrera literaria, la beca del Corculta, Miguel Ángel. Pues evidentemente no, aquí hay demasiada verdad, y demasiado dolor y demasiada inteligencia como para decir, ay, además háganme caso, ¿no? El caso va a venir evidentemente. ¿Por qué? Porque el libro es público, porque tiene un pie de imprenta, porque se va a leer y se va a reseñar y se va a comentar, y porque yo espero que de este vengan estos 4 que se me ocurren, que nacen de aquí, o otros muchos, ¿no? Pero hay que tener cuidado en eso, con ese tono, porque está en contradicción con la gran voz narrativa que habita los textos, ¿no? Entonces me parece que es una señal de alerta. Y por último, celebro lo que, como muy bien decía, de nuevo Guillermo, lo que une todas estas historias, que es más que la prosa, que es la prosa, el estilo, ¿no? Que en todos los casos hay una voz, hay una personalidad narrativa muy marcada, y que me parece que eso es una virtud. Es difícil encontrar un primer libro con una voz determinada, pero claro, ya estamos viendo aquí todas las salvedades de este extraño primer libro, que no es un primer libro y que es más bien el origen de otras muchas cosas, y que condensa una vida dedicada a leer, discutir, pelearse, argumentar, reflexionar, parodiar, y con esa multitud de dolores y de miradas, ir construyendo una obra que va a ser importante si no piensa que va a ser importante. Muchas gracias. Le agradezco mucho a Ricardo Payuela también sus comentarios, sus consejos y este guión que me da